Daniel capítulo 1. Voy a leer los primeros 2 versículos de este capítulo, entonces brincaré al versículo 8. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y, como ustedes saben, Nabucodonosor llevó también a mucha gente, y entre ellos jóvenes, y uno de ellos era Daniel, y viéndose allí en Babilonia, hizo una resolución firme en su corazón. Versículo 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nuevamente invocamos tu nombre, para que tú te manifiestes en gracia, poder y salvación. Edifica y santifica a tu pueblo y nuestros corazones. Perdona nuestros pecados cometidos contra ti, y que la sangre de Cristo continúe siendo eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te suplicamos en esta ocasión que tú, mediante tu palabra, nos lleves a ser hombres y mujeres de convicciones bíblicas, firmes en lo que respecta a tu palabra y lo que ésta enseña. Te suplicamos que tú levantes entre nosotros hombres que sostengan tu verdad a cualquier costo según lo que tú demandas de ellos. Ven pues, danos luz, y siembra esta semilla de tu palabra en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre, el bien de tu iglesia, en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La forma en que Daniel y sus amigos dieron testimonio de su fe nos muestra cómo los creyentes deben dar testimonio de su fe en una sociedad pagana que es hostil al Evangelio. Daniel nos enseña que debemos presentar la verdad con sabiduría, consideración, cortesía y mansedumbre. En ello vemos que tenemos que tener en mente que el hombre es imagen de Dios. Es una imagen distorsionada de Dios por el pecado, pero continúa siendo imagen de Dios. Y como tal debemos tener en cuenta el principio que Filipenses capítulo 4, versículo 5 nos dice: vuestra bondad, mansedumbre, cortesía, esa palabra es rica en contenido, sea conocida de todos los hombres. Ahora, donde quiero concentrarme. En segundo lugar, debemos dar testimonio de nuestra fe con convicción y confianza. Convicción y confianza. Daniel dio testimonio de su fe con convicción y confianza. ¿Y cómo es la mañana? Puede ser que me extienda un poco y cubra algo que no cubría en Madrid, pero creo que es importante que se oiga esta palabra en esta mañana, en este lugar. Daniel dio testimonio de su fe con convicción y confianza. Y la palabra convicción significa convencimiento, seguridad que tiene una persona de la validez de lo que piensa y siente. Daniel estaba convencido de la enseñanza o de la verdad que había obtenido de la palabra de Dios o que sus padres le habían enseñado. Esta verdad estaba fuerte y profundamente arraigada en su corazón. Daniel, en su propia experiencia,
Conocía el poder y el efecto de la verdad. Estaba convencido por sí mismo de la veracidad de las enseñanzas de la Biblia. Estas enseñanzas no eran para él meros conceptos o teorías, sino verdades o principios que gobernaban su corazón, su pensamiento, su comportamiento, toda su vida. Eran verdades que él tenía que aplicar constantemente a cada aspecto de su vida. Por tanto, él vivió conforme a la verdad revelada por Dios. Se aferraba a la verdad, estaba dispuesto a sostener la verdad, aunque le costara la vida, aunque le costara el apoyo, la aprobación de la gente. Daniel era un hombre de convicciones firmes y de profunda convicción. Era un hombre de firmes y profundas creencias y convicciones. Y porque era un hombre de firmes convicciones, desde que llegó a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares y el vino del rey de Babilonia. Y esto no iba a ser cosa fácil, pero era un hombre de convicciones firmes. Sabía en quién había creído y dos, conocía la verdad. Participar de esos manjares y el vino en ese entorno y situación lo identificaría y asociaría con los dioses de los babilonios. Eso violaría los primeros 3 mandamientos de la ley moral de Dios. Por tanto, Daniel no participaría de aquellos alimentos. Confiando en Dios, buscó la manera correcta de librarse de la orden del rey. Vivir conforme a sus convicciones sirvió de testimonio a muchos en Babilonia a través de toda la vida de este siervo de Dios, casi 70 años. Es algo maravilloso y sorprendente, pero la batalla él la ganó cuando propuso en su corazón obedecer al Señor y no contaminarse. Era un hombre de integridad. El testimonio de él animó a los hombres piadosos de Israel que estaban en Babilonia a mantenerse firmes en sus convicciones. Daniel fue una buena influencia sobre sus amigos, y sus amigos que también eran firmes en convicciones fueron un gran motivo para él animarse a seguir siéndolo. Estos fueron hombres fieles, hombres de firmes convicciones. Ellos compraron la verdad y no la vendieron. Salomón dijo en Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia, es decir, esfuérzate por obtener la verdad. No escatimes esfuerzo, sacrificio alguno por obtenerla, y una vez la adquieras, no la vendas. No la ignores, no la abandones, ni la comprometas. Vive siempre según sus exigencias e implicaciones. George Lawson, explicando esto que acabo de decir, dice: debemos preferir desprendernos de nuestra vida antes que la verdad. Ahí tenemos el ejemplo del gran ejército de mártires que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte por su causa. Apocalipsis 12:11. El que pierde la vida por amor a la verdad y una buena conciencia sale muy beneficiado.
Debemos demostrar el mismo respeto sagrado hacia la sabiduría, la instrucción y la inteligencia que están ligadas a la verdad de forma inseparable. Porque si la influencia de la verdad no nos hace sabio ni nos guía por la senda del deber, en realidad no poseemos la verdad, por muy clara que sea nuestra comprensión de la verdad o por grande que sea el celo con que profesamos la verdad. La sabiduría y la inteligencia no están basadas en la verdad, no son más que una gran astucia y una ignorancia espléndida. Y la enseñanza que no es conforme a la verdad envenena el alma. Debemos recibir la verdad en la mente y en el corazón y ordenar nuestro comportamiento según la verdad. Debemos buscar por oración que esa verdad que escuchamos, leemos, viene a nosotros, tenga el efecto que debería o debe de tener en nosotros. Aquellos que reciben la verdad por amor a ellos, que se aferran a la verdad en su profesión y andan en ella hasta que lleguen al final de su carrera, estos tendrán la bendición del Señor. La Biblia dice, sosteniendo firme la palabra de vida. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Aquel que no es firme de convicciones venderá la verdad. Será sacudido por las olas, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Tal persona no podrá estar firme cuando vengan las dificultades, los sufrimientos, la persecución, cuando vengan los ataques del maligno. Esto es algo de lo que voy a hablar en esta noche acerca de las presiones que vienen a nosotros por causa del Evangelio, de la verdad y por estar firmes en la verdad. Por otra parte, como indicó Russell George, el que carece de convicciones está engañado. Piensa que está tomando sus propias decisiones. No se da cuenta que está gobernado por sus deseos. Él no está razonando. Dice, voy a hacer esto porque es divertido, porque me da una linda o buena sensación. Sin embargo, el que tiene convicciones bíblicas toma decisiones sobre lo que es más prudente. Él se pregunta, ¿qué rendimiento habrá si hago esto? ¿Es justo? ¿Es honesto? ¿Hará daño a otros si hago esto? El creyente maduro se pregunta, ¿esto es lo que Dios requiere de mí? ¿Lo permite Dios en su palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así su vida va tomando dirección. Él toma decisiones basadas sobre razones más altas que únicamente lo que le da más placer. El que tiene convicciones hace lo que hace porque está plenamente convencido que es lo recto, es lo bueno, es lo que agrada a Dios y es lo que Dios quiere y demanda de él. Algunos intentan vivir la vida cristiana sin convicciones propias. Tal vez lo hacen porque quieren disfrutar de la aprobación de otros, pero casi siempre esas personas terminan en un fracaso. Un creyente espiritualmente maduro es aquel que tiene convicciones bíblicas. Mientras que crecemos en nuestro crecimiento bíblico,
añadimos más convicciones a las básicas que ya tenemos, que cada buen creyente debe tener. Es necesario tener convicciones bíblicas. Necesitamos estar espiritualmente seguros de la validez de lo que creemos. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y estamos en esa clase de tiempos. Estos son tiempos peligrosos, no solo por la perversidad, impiedad, desenfreno, hedonismo, engaño de los hombres, sino también por su oposición a la verdad. Estos son tiempos difíciles porque el ataque, la persecución o la oposición no solo viene de afuera, sino también de adentro, del seno del mismo cristianismo. Timoteo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No podemos esperar otra cosa. Dios en su misericordia a muchos de nosotros nos ha protegido de muchas cosas. Hemos podido vivir en un ambiente, en un entorno, en una sociedad donde hemos podido creer y adorar a Dios según nuestras conciencias, pero no siempre es así, y no siempre ha sido así, y eso no quiere decir que siempre será así. Los que quieren vivir piadosamente, que toman la palabra de Dios en serio, no solo la conocen, ven su implicación, y lo practican y lo aplican, serán perseguidos, serán llamados estrictos. ¿Está dispuesto a tener ese nombre, llevarlo con cierto grado de humildad, pero a la misma vez de ese gozo que se produce porque tenemos una buena conciencia, porque sabemos que lo que estamos haciendo es lo que dice la palabra de Dios? Y que en eso nos respalda la Biblia, pero también el testimonio de aquellos que han sido fieles a la palabra a través de las generaciones. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y especialmente dentro del contexto en que vivimos, donde hay mucha apariencia de piedad, pero no verdadera piedad. Y cuando esto ocurre va a haber un choque. La Biblia nos habla en ese mismo pasaje, capítulo 4 de 2 Timoteo, que los tiempos serán difíciles porque habrán hombres que tendrán apariencia de piedad y se oponen a la verdad. Y habrán personas que buscarán maestros según lo que desean oír, que apela a su carne, donde no hay demanda a la conciencia y a su forma de vivir, sino que puedo contar con Dios como si fuera alguien que me sirva como un amuleto cuando yo quiera, un Dios utilitario, a quien yo no tengo que dar cuentas de cómo vivo, cómo pienso y cómo actúo. Esa es la clase de Dios que la gente busca hoy. Pero los que quieren vivir para la gloria de Dios, los que quieren vivir en el temor de Dios, los que quieren vivir, como dice la Biblia, porque viven conscientes de la presencia de Dios, padecerán persecución. ¿Qué debe hacer Timoteo en esos tiempos? Pablo le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, pero no es suficiente aprender algo, y de las cuales te convenciste. Timoteo, sea un hombre de convicciones propias. Sí, las aprendiste, las enseñanzas de tu abuela y de tu madre, de Pablo. Pero las convicciones que pero la verdad que ellas te enseñaron o que él te enseñó son válidas. ¿Por qué? Porque vinieron de la palabra de Dios.
toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo después que le dice tal cosa a Timoteo. Pero esto no es suficiente que sean las convicciones de tu abuela, de tu madre y de Pablo, tienen que ser tus convicciones. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste. Y como decía en Madrid, cuando llamaron a mi hija mayor para que ella diera testimonio de su fe, otros ancianos en la iglesia de Trinity, viendo a ver si realmente ella era una joven que había venido al conocimiento salvador de Cristo. Le preguntaron: si tu papá se convierte en un apóstata, ¿a quién tú vas a seguir? Esa es una pregunta importante. A Cristo. A Cristo. ¿Y qué me dice a mí que mi hija ha de hacer tal cosa en que mi hija es fiel a su propio padre cuando su padre está equivocado? Es una mujer de convicciones propias. Cada uno de nosotros tenemos que tener convicciones propias, porque conocemos la verdad. La verdad ha tenido el efecto santificador que debe tener y sigue teniendo en nuestras vidas. Conocemos al Dios de la verdad, conocemos la verdad, y esta verdad ha venido a tomar posesiones de nosotros. Hermanos, yo antes andaba en el círculo entre evangélicos. Yo no fui formado ni nací en una iglesia reformada. Pero cuando la verdad reformada, que entiendo es la verdad bíblica, entró en mí, desplazó todo. No era suficiente conocer la verdad, sino las implicaciones de esa verdad para poder estar firme. De manera que cuando he tenido que afrontar lo que sea que hay que afrontar, lo que me ha mantenido firme no son mis deseos, los motivos de mi corazón, esto, aquello y lo otro, sino la verdad. Compra la verdad y no la vendas, no importa el costo. Y no ha sido fácil. No es fácil. No lo fue para Daniel y sus amigos. Pero aunque estaban solos, nunca estuvieron solos, porque Dios estaba con ellos. Y estuvo con ellos porque eran hombres de convicciones firmes, inmovibles. Cuando algunos han tratado de moverme de la verdad, ellos piensan que son asuntos míos y caprichos. Pero no es así. Es la verdad que ha venido y ha hecho lo que tenía que hacer. Y claro, lo único que tengo que arrepentirme es porque no puedo decir que lo que conozco vivo completamente al tanto de ello. Esas son las luchas de un creyente por seguir dando muerte a su propio pecado para poder conformarse en todo aspecto a la verdad de Dios. Y eso es una lucha que vamos a tener hasta que el Señor nos llame. Pablo le dice a Timoteo: tú eres ministro del Evangelio. Si tú vas a estar firmes en contra de todos estos males que te rodean, y si nosotros vamos a estar firmes en contra de todos estos males que son tan evidentes y tan obvios, que son cosas que uno dice, pero jamás podría haber yo pensado que llegaría a vivir en una sociedad que ha llegado hasta el punto de depravación. Cuando a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, y hacen de leyes, hacen del pecado leyes. ¿Qué es lo que nos llevará a nosotros a mantenernos firmes como Daniel? Porque hubieron jóvenes como Daniel que no fueron fieles como Daniel y sus amigos.
Ellos cedieron. ¿Qué llevó a estos 4 jóvenes, chicos de 14, 18 años más o menos, a mantenerse firmes? La verdad había calado en ellos. Compra la verdad. Esta es la verdad. Gracias a Dios que Dios trajo la verdad por mi madre, por mi abuela, por Pablo. Pero esta es la verdad, mi propia convicción. Estén o no estén ellos. Y sus padres no estaban con ellos en ese momento. Aún así, fueron fieles a la verdad. Y esto es lo que Dios busca hoy en las iglesias. No los números. Estos chicos eran 4 en contra de aquellos jóvenes, en contra de muchos otros, hasta del hombre más poderoso del mundo. Pero fueron fieles cuando llegaron a Babilonia, a través de su vida en Babilonia, y murieron fieles a Cristo en Babilonia, los que estuvieron en Babilonia, si no se fueron con el pueblo de Dios. Timoteo, tú tienes que ser un hombre firme de convicciones. Observa, estas doctrinas que Timoteo aprendió, en las que tenía que perseverar, se habían convertido en sus propias convicciones, de la cual te convenciste. Como digo, no fue suficiente aprender la doctrina. Necesitaba que esa doctrina calara en él profundamente, que la entendiera, que viera sus implicaciones. Esto es lo que me preocupa a mí, de muchos que hoy dicen que son reformados, hablan de la doctrina de la gracia, te dicen y hablan de las 5 solas. Pero cuando vamos a su vida personal, familiar, laboral y otras cosas, son otro cuento. No han visto las implicaciones y las demandas prácticas, éticas, de la ley de Dios, de las doctrinas de la gracia. Esa es nuestra preocupación. Yo no estoy presentándome aquí como aquel que ha alcanzado un alto nivel, no, yo tengo mis luchas también, pero lo reconozco y estoy luchando para vivir según la luz de las implicaciones y demandas prácticas de lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué necesitamos hoy? Queremos llevar el Evangelio a multitudes. Queremos que los hombres se conviertan. Queremos ver las iglesias llenas. Queremos ver el triunfo del Evangelio en muchas formas. Nos esforzamos todos de una forma u otra porque esto sea así. Pero si no es así, porque no le place a Dios bendecirnos a esa magnitud, aún así tenemos que, como estos hombres, ser fieles a Cristo, ser fieles a Dios en la verdad. El apunto no es cuántos son los que están con nosotros, sino aquel que está con nosotros. Y aquel que estuvo con Daniel y con aquellos jóvenes cuando estaban allí para ser echados en aquel horno de fuego, y aquel que estuvo con Daniel cuando fue echado donde estaban los leones, ese es el que hace la diferencia. Siempre es Él, no nosotros. Entonces, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Eso es lo que importa. Y sabremos que está o no está. Si conocemos realmente la verdad, hemos entendido sus implicaciones y vivimos a la luz de tal realidad. Un hombre así es un hombre que Dios usa. Esto nos enseña que aprender las doctrinas bíblicas no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu de Dios para que uno también llegue a estar convencido de lo que aprendió. Y esto es lo que se predicó aquí por 28 años con el siervo de Dios que estaba aquí. Era un hombre de convicción. Y les enseñó a ustedes a que la palabra había que aplicarla. Y eso hay que seguir haciéndolo. Eso es lo bíblico.
Lo aprendido debe convertirse en una convicción propia y profunda que transforme, guíe y gobierne la vida. Sin esta firme convicción, uno no puede afrontar y permanecer firme ante la oposición, la presión y persecución contra la verdad. En vez de afirmar la verdad, la negará, la comprometerá, no abrirá su boca para dar testimonio de la verdad. Sus temores cerrarán su boca o lo llevarán a negar la verdad en un momento de debilidad. Eso es lo que vemos con Pedro. Podemos tener un momento de debilidad. Eso sucede en los mejores hombres. Pero Pablo fue un hombre de convicciones firmes en ese momento. Y le dijo a Pedro lo que tenía que decirle, por amor a Pedro, por amor también al pueblo de Dios y a la verdad. Pablo no comprometería la verdad. Él no se dejaría intimidar por los judaizantes, por perder la aprobación o porque puertas se le cerraron para servir. No. La verdad es la verdad. La verdad es la que nos hace libres, es la que hace a los hombres libres. Pablo no siguió ese ejemplo en ese momento. Pedro fue un hombre humilde y reconoció lo que Pablo hizo. Y jamás Pedro, usted lo oye, criticando a Pablo. Al contrario, recomendó en su epístola, las epístolas de Pablo. Eso era un hombre de Dios. Daniel no permitió que el edicto del rey, la presión o el peligro de perder su vida cerrara su boca, le llevara a identificarse, asociarse con la idolatría de sus días. Sus convicciones bíblicas, su convencimiento, la seguridad de la validez de lo que creía, las convicciones forjadas por el Espíritu Santo en su mente y corazón, mediante la meditación y aplicación de la verdad a su propio corazón, le llevaron a sostener y permanecer firme durante toda su vida en las enseñanzas bíblicas que él había aprendido. No importa cuáles fueron las circunstancias, cuál era el costo, aunque Nabucodonosor, aunque el rey de Babilonia, a veces se me traba la lengua, lo que es fácil pronunciar de momento se hace difícil. Pero el punto es, aunque el rey de Babilonia le llamara Belsasar, según el nombre de su Dios, en el corazón, la mente, el corazón de Daniel era Daniel. Dios es mi juez, Dios me juzgará y voy a vivir a la luz de lo que ese nombre significa. Cueste lo que cueste. Y no es algo raro entonces, ni sorprendente, que al final de su vida no lo llamaban realmente Belsasar, lo llamaban Daniel. El acontecimiento del horno del fuego ardiente es otro ejemplo de lo que significa ser hombres o mujeres de convicciones. Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ni adoraron la estatua de oro que levantó Nabucodonosor. Nabucodonosor se enojó cuando se enteró y dio orden de traer a estos hombres delante de él. Habló este rey y les dijo: ¿es verdad que ustedes se niegan a servir mis dioses, que no quieren adorar la estatua que he levantado? ¿Están ustedes dispuestos ahora para que cuando ustedes oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seráis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mí? ¿Y qué pasó? Sadrach, Mesach y Abednego
respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no con insolencia, con respeto, él era el rey. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, porque Él tiene otra cosa para nosotros, su voluntad no es sacarnos de aquí. Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esto es lo que es ser hombres firmes de convicción. Nosotros los pastores enseñamos la verdad. Dios nos ha llamado a proclamar la verdad, a aplicarla, a insistir a tiempo y fuera de tiempo, a exhortar, a amonestar a todo hombre en Cristo, a esforzarnos de tal manera que podamos presentar a todos los hermanos maduros en Cristo. Pero hermanos, hay un camino que ustedes tienen que caminar que el pastor no puede caminar por ustedes. Ustedes tienen que tomar la verdad y en oración, por medio de la gracia del Espíritu Santo, que eso venga a convertirse en la convicción de ustedes propiamente. Eso es lo que Málaga, España, la Iglesia de Cristo necesita. No cuántos likes, no sé cómo se dice aquí en España, cuántos en Facebook, en YouTube, en Instagram te dicen like, es decir, me gusta. Hay muchos que están pendientes de eso. ¿Cuánta gente le dice me gusta? No. Lo único que tú tienes que tener es si a Dios le gusta. Esa es la única aprobación, o la más importante, diría yo, principal, que nosotros debemos preocuparnos por obtener. Tenemos una buena conciencia delante de Dios y de los hombres porque nos estamos aferrando a Cristo y a su verdad por la gracia de Dios, cueste lo que cueste. Esta es la verdad y muero por la verdad. Y no importa lo que otros digan de mí. Esto es lo más importante, que yo esté claro, con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, y con aquellos que son de un mismo pensamiento o aquellos hermanos en la fe que conocen, puedan decir, así es también. Porque el estar completamente solo, eso es de herejes. Herejes. Nosotros siempre de una forma u otra tendremos el apoyo del pueblo de Dios o de aquellos que son fieles en el pueblo de Dios. Ahora bien, como yo no vengo a menudo aquí a Málaga, como hace 3 años y medio, algo así, que no vengo a Málaga, denme un ratito más, regálenmelo. ¿Cómo debe un creyente dar testimonio de su fe? Debe hacerlo con convicción y también con confianza. Confianza en Dios y su palabra y sus promesas. Daniel testificó con confianza en Dios. Esta confianza se vio en su propuesta al mayordomo. Capítulo 1, versículo 12, Daniel le dijo al mayordomo, te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo que veas. Esta propuesta surgió de un corazón que confiaba en Dios, que conocía que Dios honra a aquellos que le honran y que se esfuerzan por obedecer su palabra.
En el caso de Daniel, capítulo 2, Daniel dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Él pidió a los sabios que le declararan lo que había soñado. Hacer esto es una cosa imposible. Los sabios protestaron y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Los sabios estaban turbados y afligidos porque el rey les había condenado a morir. Morirían si no podían contarle a él lo que él soñó. Y él sabía que Nabucodonosor no es un hombre que jugaba. Sus vidas corrían peligro y estaban como si fueran muertos, porque ellos sabían que no podían hacer tal cosa. Cuando Daniel se enteró del asunto, pidió al rey tiempo para declarar el sueño y su interpretación. Daniel buscó al Señor. Dios le reveló el sueño que Nabucodonosor había soñado y su interpretación. Daniel le dijo a Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia, llévame al rey y le declararé al rey la interpretación. Cuando estaba delante del rey, él le dijo a Daniel, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel le respondió, aunque los sabios, magos y encantadores no puedan declarar este asunto al rey, hay un Dios en el cielo que revela misterios. Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Observen, Daniel habló y testificó al rey Nabucodonosor con confianza. Hay un Dios en el cielo que conoce todas las cosas. Él es el omnisciente. Hay un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas, que en realidad las dirige todas al logro de sus propósitos. Él determina, Él dispone de todas las cosas según su voluntad. Él revela lo que sucederá al fin de los tiempos, porque los tiempos están en sus manos y lo que ha de ser, será así, porque Él así lo ha declarado. Daniel habló con convicción y confianza ante el rey, ante el hombre más poderoso del mundo, sobre los atributos de Dios, sobre la persona, el ser de Dios y la voluntad de Dios. Este era un hombre que confiaba en Dios. Dios te ha dicho, rey, lo que ha de acontecer. Aunque los demás hombres en Babilonia no puedan interpretar el sueño de Nabucodonosor, ni hablar con confianza y autoridad, Daniel podía hacerlo porque él confiaba en Dios y su palabra. Él confiaba en Dios y sus promesas. Como otro siervo del Señor declaró, nosotros también afirmamos, hoy necesitamos tal confianza en el Evangelio, porque parece que muchos han perdido tal confianza. Cuando hablan del Evangelio lo hacen como si fuera necesario pedir disculpas por hacerlo. Cuando hablan del Evangelio, algunos lo hacen como si ellos mismos no están seguros del mensaje que proclaman. No quieren sonar muy dogmáticos, no quieren que las gentes le tilden de intolerantes. Hablan con timidez y duda. Algunos piensan que no es suficiente proclamar el Evangelio. Según ellos, el mensaje que debe ser respaldado por otras cosas, otros medios. La predicación de la palabra misma no es suficiente, nos precisa tener cosas adicionales para dar credibilidad ante el mundo, el Evangelio, dar credibilidad al Evangelio ante el mundo. No, hermanos, lo que necesitamos es la convicción profunda, dogmática y la seguridad de Daniel de que esta es la palabra de Dios y que su mensaje es el único mensaje que puede salvar a los hombres y a las mujeres del infierno, no importa qué cultura, qué tribu, qué nación, qué país, qué continente. Porque si
vamos a ver todas las cosas con lo que podemos conocer de las diferentes culturas, personas, por medio de las diferentes cosas que suceden, películas, etcétera, básicamente entendemos y vemos que el hombre es igual en toda parte del mundo. Tienen una conciencia de Dios, de pecado. Cuando pecan saben que algo está mal. No son animales. Nosotros, para el mundo, tenemos el mensaje de salvación, el único mensaje. Esta convicción y confianza debe mantenerse en el entusiasmo y la pasión con la que debemos hablar. Daniel, en medio de hombres sabios que habían llegado al límite de sus recursos mentales, habló con gran confianza. Con gran confianza que parece simplista, y dice: he aquí la interpretación, he aquí la respuesta a tu inquietud. Tú, hermano, tienes el mensaje que los hombres necesitan oír. Aunque hay muchas cosas que desconoces de sus vidas, hay algo que tú conoces de ellos, que puedes aseverar con suma certeza, y es que ellos son pecadores y están perdidos y se dirigen a una eternidad sin Dios, sin esperanza, en el infierno, lugar de tormentos horribles del cual no escaparán si no son salvos por Cristo hoy. Otra cosa que puedes decirle con plena certidumbre es que hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un Dios que puede suplir toda la necesidad de lo que el hombre realmente necesita, especialmente en lo que respecta a las necesidades más profundas de su alma. Sin ser superficiales, nosotros los creyentes podemos decir: tenemos el mensaje, tenemos la respuesta. Allí estaba Daniel: oh rey, yo tengo la respuesta. Nosotros hoy, al mundo pecador, a pecadores, tenemos la respuesta, tenemos la solución. Esta se encuentra en la Biblia. Daniel había acordado con Pablo cuando dijo: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Qué es lo que la iglesia de hoy necesita? ¿Grandes multitudes? ¿Grandes conciertos? ¿Conferencias a diestra y a siniestra? Y yo no digo que alguna que otra conferencia no tenga su lugar. ¿Andar de seminario en seminario? Invertir sumas de dinero viajando de aquí para allá, como hacen en los Estados Unidos y en otros sitios. ¿Qué es lo que la iglesia de hoy necesita? Hombres y mujeres piadosos, de fuertes convicciones bíblicas. Hombres y mujeres de convicciones bíblicas sobre el carácter, la gracia y la soberanía de Dios. Las implicaciones prácticas de esta realidad. Hombres de convicciones firmes en lo que respecta a las exigencias de las doctrinas de la gracia. Hombres de firmes convicciones en lo que respecta a la religión experiencial, de la experiencia.
No otro anduvo con Dios por mí, sino que yo estoy andando con Dios. Y hay esa comunión real entre Él y yo. Hombres y mujeres firmes de convicciones en lo que respecta a la adoración bíblica en la iglesia, el principio regulador, hombres que están convencidos de la necesidad de la piedad personal. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Hombres que están claros en lo que respecta a la santidad personal, su propia pureza, apartarse del mundo de la inmoralidad. Hombres que están y mujeres convencidos del lugar y la función estratégica de la iglesia local en el propósito salvador de Dios. Pastor, usted hace tanto énfasis sobre la iglesia local, hermanos, porque ese es el énfasis necesario hoy. Porque, hermanos, mi vida predica, y el que conoce realmente la historia de mi vida y de la iglesia, entiende que yo respeto, creo en la doctrina bíblica de la iglesia universal. Cuando yo llegué a la República Dominicana, no había, hasta donde se conoce, un bautista reformado. Si yo no tuviera claro lo que quiere decir y lo que enseña las Escrituras sobre la iglesia universal, usted no me encontraba en aquel lugar. Pero aquellos eran hermanos en Cristo, la iglesia universal por la cual Cristo dio su sangre. Mi padre vivió y murió como un pentecostal. Y yo tenía buena relación con mi padre. Y mi padre me respetaba. Y yo doy gracias a Dios por lo que el Evangelio hizo en mi padre y en mi madre. Nosotros tenemos relaciones con presbiterianos y personas de otras partes, amigos de uno, etc. A nuestras conferencias se invitan personas con diferentes trasfondos. Los viajes que he hecho en diferentes partes del mundo, a contextos que no enseñaban exactamente lo que yo creía. No me venga a decir a mí que yo no creo en la doctrina bíblica de la iglesia universal. Respetamos la disciplina que otras iglesias ponen sobre aquellos que salen mal, sean pentecostales, sean lo que sean, después que sea una iglesia de Cristo, evangélica. Si están en disciplina allá, aunque no sean bautistas reformados, están en disciplina aquí, si es bíblico. Se respeta la iglesia universal. Y según el orden bíblico, apreciamos lo que obtenemos de la iglesia universal, sin violar los principios bíblicos en cuanto a la iglesia local. Pero el énfasis hoy, el descuido es en la iglesia local. Ese es el problema. Hay gente en iglesias locales que apoyan más ministerios de otros lugares que de su propia iglesia local. Si hay una institución establecida por Cristo en esta tierra para el logro de sus propósitos, es la iglesia local. La iglesia local es columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia universal se hace visible por la institución establecida por Cristo, iglesia local. La iglesia local tiene una autoridad que no tiene ninguna otra organización paraeclesial, etc. Si se roban los recursos de la iglesia local y se entregan a otras instituciones y cosas, ¿qué queda en la iglesia local? Alguien muestra y quiere ser ministro del Evangelio, le ven a un joven con un potencial, inmediatamente, seminario. ¿Qué? El seminario lo que te puede dar son algunas herramientas, pero ningún seminario en el mundo hace un pastor de ovejas. Eso es en el contexto de una iglesia local, donde hay pastores bíblicos que tratan con el carácter, la vida de ese hombre.
y que tienen la autoridad del cielo para hacerlo, como ninguna otra organización eclesial. Esto es lo que necesitamos. Iglesias locales que vivan a la luz de lo que Dios demanda de ellos, que den importancia a lo que otros no den, la crianza de los hijos. Pero no solamente hablar y enseñar, sino la realidad de la vivencia. Eso es lo que nos preocupa en nuestra iglesia, donde nos quedamos cortos y allí hay que trabajar con ello. Y eso demanda esfuerzo, eso no es fácil. Se requiere hombres que tengan un corazón pastoral, que traten con el carácter y la vida de su gente. Mucha gente habla hoy en día de los pastores abusadores, y los hay, lamentablemente, y que Dios nos libre de tal cosa. Dios no nos manda a seguir a ningún hombre a ciegas, nos manda a seguir su palabra. Pero mientras ese hombre predique y enseñe la palabra de Dios, entonces Él es pastor de nuestras almas. Y la Biblia nos dice nuestro deber. Pero se habla mucho del asunto de pastores abusivos. Y yo me pregunto, ¿y qué de las ovejas abusivas? De eso no se habla. La paciencia que uno tiene que tener para hablar con las ovejas, el amor y medirse y todo lo demás. Sin embargo, estas mismas ovejas pueden salir afuera a acabar con los pastores y su reputación, calumniarlos, denigrarlos y nada les pasa. Pero ¡ay! De un pastor que se atreva a hacer esto, aquello. ¡Oh! No. Si usted está en una iglesia donde hay un pastor abusador, con una forma respetuosa y bíblica, sálgase de allí, váyase a otra iglesia que sea fiel a Cristo, donde hay pastores fieles. No se quede a sufrir ese atropello. Cristo no les ha llamado a hacer tal cosa. Pero donde hay pastores bíblicos, íntegros, no perfectos, entonces hay que cuidar y dar gracias a Dios por ellos. Y someternos, como dice la Biblia, a su ministerio bíblico, no a sus idiosincrasias, no a sus pecados. No, pero esto es importante. Sí se habla de pastores, pero también vamos a reconocer el abuso que hay de muchas ovejas que no tienen mucho para abrir su boca y comenzar a acabar con la reputación de hombres. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto. Dígame usted, con esto termino. Alguien estaba inquieto y tenía una razón para estar inquieto. O inquieta la persona. Pero no es suficiente, tenemos que hacer esto, aquello en esta iglesia. Es verdad. Pero hay una cosa que no se aparta de las iglesias: el diablo, el mundo que sigue tratando de seducir a los hermanos en la iglesia y la carne. Las iglesias muchas veces son hospitales. Si usted va a buscar problemas y una falta la va a encontrar. Y si no, usted la va a poner, la va a encontrar y la va a fabricar y la va a hacer. Hermanos, les decía yo a esta persona, oye bien, vamos al Nuevo Testamento, iglesias establecidas por los apóstoles. ¿A qué iglesia tú quieres pertenecer? ¿A Corinto o a North Bergen? Estoy hablando de Corinto antes de arrepentirse. ¿Cuál tú quieres? Porque hay cosas allí que no hay en North Bergen. Ustedes ven, no estén buscando iglesia perfecta. El perfecto es Cristo y su palabra. Y allí es donde tenemos que estar y buscar, indagar. Y movernos según las Escrituras. Necesitamos hombres y mujeres de convicciones firmes.
Ustedes han sido una iglesia de convicciones firmes y bíblicas. En el nombre de Dios, para la gloria de Dios, manténganse firmes en la verdad, cueste lo que cueste. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Queremos, oh Dios, que tú tengas misericordia de nosotros, guarde nuestros corazones, para que andemos en la verdad que tú nos has dado. Perdónanos cuando nos hemos dejado intimidar y no hemos sido valientes como Daniel para estar firmes en la verdad. Pero en ti hay perdón para que seamos perdonados. Perdónanos por las cosas que sabemos y no hacemos. Y te pedimos que nos des la gracia para dar muerte al pecado en nuestro corazón de tal manera que podamos vivir para ti con una buena conciencia delante de ti y de los hombres. Oh Padre, bendice a tu pueblo. Te damos gracias por tu Iglesia universal y por la obra que tú sigues haciendo en hombres y mujeres, aún con diferencias en ciertas cosas de nosotros. Pero te damos gracias también por la iglesia local. Bendícela y úsala poderosamente. Que esta iglesia continúe siendo un faro de luz firme hasta que el Señor Jesucristo venga. Concede y otorga al siervo tuyo que sirvió en este lugar por tantos años ese deseo de su corazón. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.